Hoy en Cara a Cara hacemos un enlace telefónico con José Antonio Meade y más adelante tenemos especialistas en Siria para hablar sobre la intervención anunciada por Donald Trump el viernes pasado. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. De la mañana con 5 minutos. José Antonio Meade es candidato de la coalición Todos por México y está con nosotros a través de la vía telefónica. José Antonio Meade, ¿cómo estás? Bien, Enrique, me da mucho gusto saludarte. Es un programa interesante que planteas hoy con temas que van de la política nacional a los conflictos internacionales. Vas a recorrer todo el mundo hoy. Sí, bueno, fuiste canciller, estos temas te gustan, ¿no? Sí, así es, y me parece bien importante que se traten y que se reflexionen sobre ellos. José Antonio Meade, estaba revisando hoy en la mañana el portal de encuestas Oráculos y has tenido una tendencia más o menos similar desde que comenzó la campaña y estás en el tercer puesto. ¿Cómo lo explicas que no hayas podido abandonar esta posición? Mira, yo creo que no sorprende mucho. La campaña tiene apenas 10 días. Primero, las encuestas hay de todos, y es un poco un agregador que más o menos saca los promedios. Las últimas encuestas, pues prácticamente todas se ubican en segundo, pero me parece que las encuestas siguen teniendo una carga muy importante que tiene que ver sobre todo con conocimiento. Pues no sorprende que quien lleva tres ciclos, ya 3 campañas electorales, y que empezó esta campaña con 4 años de ventaja, pues siga teniendo muchos mayores elementos de conocimiento. Pero justamente para eso son las campañas. Las campañas nos van a permitir, pues de aquí a que termine, el dar un conocimiento mucho más amplio de perfil y de propuestas, y que en ese contraste de perfil y de propuestas pues, salgamos bastante bien librados. Por cierto, y es interesante, Oráculos le dan más o menos la misma probabilidad que le daba a Hillary de ganar la elección, mucho más cerca del momento en el que se dio la elección. Entonces, yo la verdad es que no me fijaría mucho en eso. Yo que empezando la campaña, siendo, insisto, en el margen, porque las últimas encuestas todas así lo apuntan, quien está en segundo, pues voy a terminar siendo quien gane la elección con base en perfil, con base en propuestas y con base en una buena campaña. Hoy José Antonio Meade escribe en el Universal, Salvador García Soto, seguramente ya lo leíste, que te pusieron un ultimátum y que si no creces después del próximo debate del 22, que habría posibilidades de que dejaras la candidatura. ¿Es cierto esto? Luego, cuando ubica uno en algunas columnas, así como tú vas a recorrer desde el país hasta lo internacional, pues algunas columnas que recogen toda la gama desde la literatura hasta la ciencia ficción. Pero entonces no tiene nada de realidad esa columna. No, imagínate, pues es absolutamente absurdo. Y es absolutamente absurdo porque no coincide con la realidad del crecimiento que hemos tenido, y es absolutamente absurdo de fondo. Lo que tenemos es una contienda en donde quienes integran la coalición están unidos, entusiasmados y con vocación de triunfo, y en donde lo que hemos visto además en los números es que cuando uno divide las encuestas entre quienes me conocen y quienes no me conocen, en el segmento ya de quienes me conocen, salimos liderando todas. Vamos a salir bien en esa contienda, y vamos a salir bien porque hay bien poquitas elecciones que de veras definan rumbo y destino para el país. Y cuando estemos frente a la boleta pensando en qué es lo que conviene más para el país, para nuestros hijos, para su certeza, para su paz, para su tranquilidad, habremos de haber convencido que somos la mejor alternativa. José Antonio Meade, aquí en Jalisco estamos viviendo un momento difícil en materia de seguridad, incluso el gobernador lo ha aceptado, tenemos incrementos muy importantes en casi todos los indicadores, una crisis de desaparecidos. ¿Qué harías distinto en materia de seguridad y en qué se han equivocado los gobiernos del PRI para que tengamos estas cifras? Mira, yo te diría, porque no es un tema de los gobiernos del PRI. Si uno revisa el tema de la seguridad, pues es una situación que ha cambiado mucho en los últimos años. Si uno ve el mapa de inseguridad en el 97, lo contrasta con el de 2011, y el del 2011 lo contrastas con el del 2017, la geografía de la inseguridad es bien diferente. En 1997 teníamos problemas de inseguridad sobre todo hacia el sur del país. En el 2011 teníamos problemas de inseguridad en el norte del país y en Guerrero. Sí. Y en el 2017 la violencia se nos fue moviendo hacia el Pacífico, hacia el noroeste y hacia el Pacífico, que quiere decir, desde alguna perspectiva, que parte de las causas subyacentes a la violencia han cambiado y se han movido sobre todo hacia las costas y hacia los puertos, y debíamos de hacernos cargo de esa transición. Pero son muchas cosas las que tendríamos que hacer diferentes. Primero, tiene que haber una mucha mayor cultura de la prevención,
Y esta tiene que ser una cultura de la prevención de todos los días en todas las dependencias y en todos los puntos de contacto con el ciudadano. Segundo, tenemos que hacer algo en donde hemos sido notoriamente ineficientes, evitar que lleguen armas y dinero a la delincuencia organizada. No tenemos una política de armas y no tenemos un buen marco en la ley que nos permita recuperar el dinero de la delincuencia organizada. Una asignatura pendiente en todo el país son las policías. No tenemos ni la cantidad ni la calidad porque no le hemos invertido a la policía y a su certeza en términos de que esa vocación de proteger y servir pues les dé una ruta de vida que les permita tener tranquilidad para cuidarnos. Y un elemento que es bien importante y que se reflexiona poco, los delincuentes no reconocen límites entre estados y en cambio los estados todos definen los delitos como Dios les da a saber. Y si hoy revisamos el Código Penal de Jalisco y lo contrastamos contra Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, cada estado define los delitos diferentes. Y eso implica que la efectividad de la policía y de los ministerios públicos está muy acotada. Tenemos en consecuencia que rediseñar todo el marco institucional para dar una mucha mejor respuesta en seguridad de la que hemos dado a los ciudadanos. Ha habido, José Antonio Meade, en el gobierno de Calderón y de Peña Nieto más de 200,000 homicidios. Más allá de estos temas que planteas, ¿qué autocrítica tú formaste parte de los gobiernos? ¿Qué criticarías de esos dos gobiernos? ¿Qué han hecho mal? La impunidad. O sea, si uno revisa en un tema que además se ha señalado mucho, hemos puesto un acento en el tema de los 43, que es muy importante, pero la tragedia para este país y el elemento que además tiene común la corrupción y la seguridad es la impunidad. No es posible que en un país de nuestro tamaño y nuestra dimensión esos homicidios no hayan terminado en una investigación que haya podido judicializar exitosamente a los responsables. Me parece que hay muchas cosas que se han hecho bien. Yo creo que sí se ha fortalecido capacidad presencial, sí tenemos una gran capacidad de tener presencia en el territorio que disuade, pero ni hemos tenido capacidad de corregir de fondo las causas y más allá de la disuasión, pues nuestro talón de Aquiles es que hemos sido incapaces de judicializar buena parte de los homicidios que tú comentas. Y ahí hay un elemento que tenemos que cambiar de forma estructural. ¿Qué opinas, hablando de impunidad, José Antonio Meade, del fallo del tribunal que le permite al Bronco estar en la boleta? ¿Compartes la sentencia del tribunal? ¿Compartes las versiones que dicen que el PRI está detrás de esta operación? Mira, a mí me parece de luego que eso se ubica un poco en el terreno de la ficción. Nosotros no siempre estamos de acuerdo con el tribunal, pero me parece que lo que le ayuda a este proceso electoral es que cada vez que el tribunal falla en algo que por alguna razón a alguna parte no le guste, porque tratemos de encontrar atrás de cada definición un complot. El tribunal resuelve a veces de forma que nos gusta y compartimos, y resuelve a veces de forma que no nos gusta y no compartimos. Lo que nosotros invariablemente vamos a hacer con cargo a lo que define el INE y al tribunal es siempre defender nuestros derechos, siempre acudir al tribunal cuando estemos en desacuerdo, pero siempre acatar una vez el tribunal resuelve. ¿Pero el fondo de la cuestión la compartes? Fíjate que lo que dice un poco la argumentación, que me parece que es una argumentación interesante, más allá de cuál es el impacto. Cada uno de los independientes, y yo conozco más algunos de los otros casos, pero cada uno de los independientes semana a semana registraba el avance. ¿Tú te acuerdas, Enrique, porque has de haber dado cuenta de ello? Porque decías, en la semana 1 pues llevas 1,000 firmas. Tanto porcentaje, ¿no? ¿no? Y entonces ibas avanzando, y de repente el INE en la semana o en el día 150 decía, por cierto, todo lo que hiciste antes estuvo mal. La verdad es que si lo hubiera dicho en la semana 1, en donde pues hubiera comentado, fíjate que de los 1,000 primeros que me registraste, pues yo veo conforme a este criterio que tienes esta y esta falla, pues les hubiera permitido una mucha mayor capacidad de reaccionar. El fondo de la argumentación tenía que ver con la indefensión en la que se quedaban quienes por 150 días habían recibido del INE información de que iban bien y en el día 150 le dijeron que iban mal. Me parece que la argumentación tiene elementos interesantes, pero no nos toca a nosotros ni evaluar la argumentación, ni nos toca un poco hacerle o generar dudas alrededor de la intencionalidad del tribunal. Nos toca a nosotros, cuando estamos de acuerdo y cuando estamos en desacuerdo, pues ser respetuosos de la arquitectura que le dimos a esa elección. Déjame ser mucho más profundo en eso. A mí me parece que una de las profundas inequidades que se generaron en esta elección es que Andrés Manuel haya corrido con 4 años de ventaja en la contienda
quedándose con el recurso fiscal en especie que le dieron en su partido para su imagen personal. Esa me parece que de fondo y de todo lo que hemos visto en esta contienda, pues es lo que principalmente atenta contra condiciones de equidad. Yo creo que con cargo a eso y otros temas, debiéramos de replantearnos de fondo si la forma de hacer política, si la forma de hacer campañas, si es una forma natural o no. A mí me parece que es cara, que es mala, que se presta a simulación, que se prestó a brutales abusos, sobre todo por parte de Andrés Manuel, y que eso de fondo pues tiene comprometida la equidad en la contienda. Yo creo que en esta elección habrán muchas lecciones y muchos temas que tenemos que revisar de fondo. José Antonio Meade, gracias por tu tiempo, buen día. Te lo aprecio mucho, Enrique, gracias. Ahí está José Antonio Meade, lamentablemente platicamos desde el día de ayer con su equipo de comunicación y nos habían prometido 30 minutos, 25-30 minutos con el candidato de la coalición Todos por México. Después, en el transcurso de esta mañana, nos recortaron el tiempo a 10 minutos y por lo tanto, por eso no pudimos entrarle a fondo a ninguno de estos temas, pero esperemos que más adelante tengamos posibilidad de platicar a fondo con José Antonio Meade. Vamos al corte, ya está con nosotros Alhassan Haidar, él es especialista en Medio Oriente, él es sirio, nos viene a platicar sobre un tema que fue seguramente el asunto del fin de semana, la intervención de Estados Unidos y algunas tropas aliadas en Siria. Regresamos. 9 de la mañana con 20 minutos. El conflicto en Siria es añejo, tiene muchísimos años, muchísimas muertes, cientos de miles de muertes, millones de muertes, imágenes que realmente desgarran de lo que ha significado la guerra civil de los últimos 7 años, más o menos. Alhassan Haidar, te saludo, profesor del Tecnológico de Monterrey, sirio, que vives ya en nuestra ciudad desde hace tiempo, ¿no? Sí, ya hace como 6 años prácticamente. Y sí, la verdad, estamos enfrentando a un caso en la historia contemporánea muy complejo. ¿Cuántos millones? A ver, estamos hablando prácticamente de muertos, estamos hablando más de 1.200.000. Eso es lo que son, a ver, los oficiales te dicen más de 600.000. Los oficiales, eso cuando hay un país tiene un registro, pero cuando un país desde hace 6 o 7 años está completamente parado de una guerra civil muy brutal, tenemos más de 1.200.000, eso es lo que los números nos dicen. Ahora, estamos hablando de casi 12 millones de personas dejaron sus casas. Que se desplazaron a otros exactamente, países, ¿no? Países o adentro del país. O adentro país. de Siria. Sí, y fíjate esa edad, tenemos casi como 300.000 niños desde hace 4 años no entraron a escuelas. Ese es un dato donde prácticamente dices... Una generación de personas. Sí, no, tenemos niños que llevan ahora casi 6 años, nunca ellos entraron a escuela, porque estaban en campamentos refugiados o estaban en zonas dentro del país que no está protegida por nada, está protegida por las milicias o por algunos tipos de régimen, pero prácticamente no hay nada de educación. Y prácticamente también el país está parado. El país vive de 2 cosas. Una es las ayudas internacionales, donde llegan ahí a comer, y eso es lo demás. Y también las ayudas de las familias que están afuera. Pero el país no está produciendo nada. Es un país completamente, es una economía de guerra, donde existen muchos tipos de mercancías, tráfico ilegales, niños, armamentos. Entonces, y encima de eso, el país es la clave de un término que se llama Nueva Guerra Fría. A ver, y tú dices, ¿y por qué? Para encuadrarnos, para quien no tiene un conocimiento tan profundo sobre la crisis en Siria, sobre la guerra civil en Siria, hay muchos países que quieren intervenir. O están intervenidos. ¿Por qué no nos das un contexto de dónde empezó, por qué, de forma breve? Vamos de una forma muy breve. Empezó en el 2011, un término se llama Arab Spring, la primavera árabe. Sí. Empezó donde algunos países del mundo árabe fue un éxito, el caso de Tunisia, una democracia. De Túnez, claro. De Túnez, otro caso, como el caso de Egipto, funcionó y después regresó a la dictadura, pero otros casos como se fue al extremo, que significa que las revueltas pacifistas se volvieron en más armadas, más violentas. El caso de Libia, ¿recuerdas a Muammar Gaddafi? El caso de Yemen, que por cierto ahora tenemos una intervención saudí muy brutal en Yemen, increíble.
Y eso como una crítica muy fuerte al sistema internacional, porque tenemos los saudíes atacan a los yemaníes y no hay ninguna respuesta. Y el caso de Siria, entonces esos tipos de países empezaron con tipos de manifestaciones pacifistas, se convirtieron democráticas, ¿no? Democráticas. Tal vez no a la occidental, no, pero... No, exactamente. Y yo no soy mucho de la teoría de la conspiración. Yo tampoco. No, había en el 2011 demandas legítimas para un sistema más democrático y también un cambio poco a poco, pero los regímenes radicales, cuando un régimen dictatorial muy radical tiene dos cosas, cualquier reforma, ¿qué significa? Su fin. No hay otra, eso es muy claro. Eso es, no se puede reformar como aquí porque la ya termina. Sí, el caso de Corea del Norte o el caso mismo de Venezuela o Cuba, vamos a hablar de eso. O Libia o Siria. Sí, esos países, cuando tú dices una reforma, vas a quedarte un poder y en un poco tiempo no tienes legitimidad y vas. Entonces se convirtió en un conflicto armado. Ahora, una cosa rapidita para que de una forma la gente pueda entender muy bien el caso de Siria. En 1958, un escritor británico de internacionalista se llama Patrick Sale, dijo así tal y cual. A ver, si estamos hablando del Medio Oriente, hay un término muy importante. Quien controla a Siria, controla al Medio Oriente. Y quien controla al Medio Oriente, controla al petróleo. Por la posición geográfica, sí, claro, ¿no? de Siria. Y quien controla al petróleo, controla a quién. Al mundo. Al mundo. Eso es algo en muy ese claro. momento, tal vez. Todavía estamos hablando en un país donde producimos petróleo, pero ya no hay, sino es el lugar geográfico, geoestratégico de Siria, donde es el contacto entre Europa, África, Asia, y donde pasan todos los, ¿cómo se llama? Gasoductos y también los... Todos, y los oleoductos. Todo eso pasa desde la zona del Golfo Pérsico hacia Europa. Entonces, la lucha es quién controla esa puerta al mundo occidental. Y es por un lado. Por otro lado, no hay que olvidar quién son los vecinos de Siria. A ver, Turquía no es cualquier país. Israel. Líbano. Irak es el país donde también Irak es Irán, ahí está también Irán, Arabia Saudita. Y una puerta a Europa, ¿no? Sí, claro, a través del Mediterráneo. Eso se llama la puerta de seguridad. Cuando Erdogan, y por cierto, a mí no estoy de acuerdo con muchas políticas de Erdogan, pero es un líder muy smart, muy inteligente. Muy inteligente, ¿no? Donde usó la Carta de los Refugiados sobre la seguridad europea, donde él dijo, yo puedo en 2 días permitir que mi guardia de la costa, como no ver nada, y en un día llega a tu frontera de 5.000, ¿qué haces? Entonces se dieron cuenta la Unión Europea y también la OTAN que la seguridad de Europa no está en su frontera, no, está en el Medio Oriente. Ahí está claro, ¿no? El punto geopolítico, geoestratégico. Sí. Y se convirtió después en un conflicto más o menos como étnico entre, árabes contra versa, religioso, sunna, shia. Pero también tiene un origen, Al-Hassan, muy, muy particular, ¿no? Porque al igual que en muchas otras rebeliones en Medio Oriente de la primavera árabe, comienzan con casos muy particulares. En este caso, 2 jóvenes que hicieron con un grafitis. Si te acuerdas, por ejemplo. Sí, exactamente. Y de una forma la reacción de la inteligencia de Siria fue muy brutal contra ellos. Eso detonó ya algo que existía en la base, ¿no? Exactamente, no, por supuesto. Estamos hablando, Bashar al-Assad llegó al poder en el 2000, pero su papá llegó al poder en 1970. Estamos hablando cuando empezó la revolución. La familia de al-Assad tiene 41 años en el poder. 41 años. Entonces, pero hay que reconocer que en el 2000 había una esperanza de un cambio porque el muchacho vivía en Inglaterra, estaba estudiando en Inglaterra. Su mujer es una siria muy moderada, es una mujer es una doctora, pero prácticamente eso está bien, porque cuando llegas a la realidad y a la política de un Estado autoritario, eso se quita todo y aquí hay nuevos como tipos de juegos, hay nuevas reglas y al-Assad o Bashar al-Assad adoptó esas líneas radicales. Cualquier cambio significa que vas a quitar poder a tu élite, al ejército y eso en unos 5 o 6 años lleva al significa el derrumbe, ¿no? Exactamente. Y cuando estamos hablando también del Estado profundo, donde es un país o es un régimen que no llegó hace 10 años, hace 40 años. Entonces, está prácticamente un Estado profundo en muchas familias sirias, el ejército también, y entonces eso todo prácticamente llegó que una clase social ya no podía más, eso se llama el hartazgo. Entiendo y llegamos al tipo de que detrás de Bashar al-Assad, Al-Hassan, hay una coalición doméstica, sobre todo de minorías, ¿no? Sí, alawitas, exactamente. Alawitas, algunos cristianos. Cristianos, las minorías alawitas, pero no sunitas, ¿no? Y no sunitas, y drusos.
Entonces, a ver, es muy importante Al-Assad también, yo creo que también es una parte, yo no estoy de acuerdo que algunos dicen que Al-Assad no sabe qué está haciendo. No, no, él sí, él sabe qué está haciendo, él de una forma maneja bien esa política. Él logró en el primer año transmitir ese mensaje a las minorías. En Siria tenemos sunitas el 70% y tenemos minorías el 30%. Él logró transmitir ese mensaje a las minorías. Yo soy el único protector. Si a mí me quitan de aquí, ustedes salen. Tenemos el caso de quién? De Irak, el caso de Líbano. Entonces, ¿qué pasó con las minorías alawitas, drusos y cristianos? Y vieron a Al-Assad como la única solución, el único protector para que ellos sigan donde en Siria. Y prácticamente ellos apoyaron a él. Entonces sí, eso como a nivel doméstico. Y la primera rebelión, la automática, la que se produce después de los grafiteros. Ajá, en Daraa. Es sobre todo una rebelión de ciudadanos, de bases. Sí, claro. ¿Cuándo empiezan a existir sospechas de que detrás de estos movimientos puede estar el Estado Islámico, puede estar ISIS? ISIS. Eso de una forma, lo que nosotros vamos a llamarlos, es también una carta que jugó muy bien Al-Assad, muy bien. A ver, sabemos nosotros, en los estados fallidos, se mueven dos cosas, el crimen y los radicales. Eso es muy claro. Los estados fallidos, hoy por hoy, se mueven dos cosas, donde hay un espacio para que alguien se llenar el vacío. Es una estrategia. Entonces, cuando ya no hay un espacio, el régimen en Siria empezó a perder muchos territorios, ahí de una forma se surgió como un vacío y ahí entraron los radicales. Eso empezó en el 2013. 2013. Hay que reconocer que los conflictos, todo el conflicto prácticamente empezó en 2011, durante casi un año y un poquito, un año y 4 meses, hubo un tipo de manifestaciones pacifistas, algunos enfrentamientos. No hablaban en aquel momento de Al-Qaeda y del Islamic State o el Estado Islámico, pero a partir del 2014, cuando Al-Assad empezó a perder muchos territorios frente a los rebeldes, todavía no estamos muy claramente con el tema de Al-Qaeda, empezaron a surgir un vacío en muchas aldeas. Estamos hablando miles de aldeas y ahí entraron los radicales y tomaron el poder, eliminaron a los moderados, eliminaron a los rebeldes y controlaron Controlaron el movimiento, y eso, se lo adueñaron. Exactamente. ¿Y eso qué pasó? Dio una gran favor a quién? A Al-Assad. Para decir al occidente, ¿ves? Eso es lo que querían ahí está el Estado Islámico. Entonces, y ahí cambió completamente el escenario. Ayer, lo mismo Macron atacó a Al-Assad hace 3 días. Y ayer dijo Macron, yo no tengo problemas que Al-Assad está en el poder. Fíjate esto, atacaste a él hace 2 días con aviones Rafale y ahí en la costa de Siria, y hoy dices que no tienes problemas si Al-Assad sigue en el poder. ¿Qué significa eso? El mismo Occidente, después del tema del Estado Islámico, Al-Qaeda, se dio cuenta... Dicen, Al-Assad es el mal menor. El mal menor, exactamente. Vamos al corte, seguimos platicando de este tema y al regreso también tratamos de explorar algunas hipótesis de por qué Trump decide la intervención y este ataque que ocurrió el fin de semana. 9 de la mañana con 35 minutos. Te recuerdo, WhatsApp 33 18 80 76 41. En un momento más leemos tus mensajes. Comenzamos en enlace telefónico con José Antonio Meade, luego de su visita a Jalisco. Y ahorita platicamos con Al-Hassan Haidar sobre el tema del fin de semana que nos preocupa a todos, la situación en Medio Oriente luego de la intervención de 3, de Gran Bretaña, sí, de Francia y Estados Unidos, ¿no? Todos comandados por Donald Trump. ¿Cómo explicas la intervención de Donald Trump y si realmente crees que el régimen de Al-Assad utilizó armamento químico? A ver, vamos a empezar en el tema del uso de las armas químicas. Sí. No es la primera vez en Siria, en el conflicto, fue usadas las armas químicas. Fueron más de 8 veces. Algunos, la mayoría fueron por el régimen, eso sabemos exactamente. 2 ataques dirigidos por los rebeldes o algunos que están relacionados con Al-Qaeda, pero en el caso de Siria, en el caso de Damasco hoy, en Duma, en esa zona, sí, a ver, hubo un prácticamente uso de armas químicas, todavía no salieron los reportes de la ONU. Hay un conflicto entre Rusia y Estados Unidos que los americanos están preocupados, los rusos van a cambiar el reporte, que van a quitar todas las pruebas.
Ojo, la ONU no apoyó la intervención del No, viernes absolutamente, pasado, ¿eh? fue una intervención unilateral. Eso Unilateral. prácticamente, yo creo que también eso hay que poner un punto ahí, porque de una forma eso nos lleva a otras intervenciones unilaterales como la que pasó en Irak. En Irak, exacto. La gran mentira de Colin Powell, ¿te recuerdas eso? Cuando nos Oye, demostró. yo creo Sí. que Al-Assad es un dictador despiadado y que puede ser que haya utilizado armamento químico. El asunto es probarlo. Exactamente. Ahora, el tema de, y yo acabo de decirte puede ser que Al-Assad no es mismo Al-Assad, sino dentro del ejército de Al-Assad existe, y hay que reconocer porque es un país en una guerra civil, es un ejército dividido de diferentes aliados, unos que va a los iraníes, otros con Hezbollah, otros con los rusos. Entonces, del ejército sirio. Exactamente, hay que reconocer que Al-Assad no tiene el control 100% sobre el ejército sirio. Los rebeldes, ellos no negocian con Al-Assad, ellos negocian con los rusos. Todos los acuerdos entre los rebeldes y sí, el gobierno sirio es a través de ¿quién? De el gobierno o de una forma las fuerzas militares rusas en Siria. Entonces puede ser que algunos de esas como partes usó estas como prácticamente esos ataques y eso para por algunos motivos tener más influencia dentro del ejército sirio. Ahora, si vamos al ataque, ¿por qué atacó? Desde mi punto de vista, un ataque no tiene ningún resultado. Número uno. Nunca. A ver, no es un ataque para eliminar al dictador. No es un ataque para que de una forma destruyas completamente su armamento. Bueno, supone que es un centro de estudios, Sí, un supuesto almacén de armas químicas sí. y otro enclave donde se guardaban equipos para su producción. Pero lo más chistoso, y eso de una forma, él criticó a Obama, siempre cuando Obama quería atacar a Al-Assad, dice, Al-Assad me voy a atacar. Entonces, ¿qué hacía Al-Assad? Preparaba su situación. Y él mismo, Trump, 2 días antes, ¿qué dijo en su Twitter? Prepárense, voy a atacar de los misiles más poderosos y más inteligentes. Necesita la guerra para objetivos políticos, Sí, electorales en Estados Unidos, más que otra cosa. O prácticamente también es como intentar decir en ese conflicto tan clave en la geopolítica mundial, todavía yo puedo de una forma opinar y todavía estar ahí. No, vamos a hablar de unas cosas muy claras. Quien ganó la guerra en Siria es el régimen de Al-Assad y los rusos y los iraníes. Es número uno, no hay otra. Es una. 2, el país está dividido en 3 zonas de influencias. Una influencia iraní, una influencia prácticamente rusa y una turca. Los kurdos fueron engañados ¿por quién? Por los americanos, porque Erdogan atacó a los kurdos en Efrin y no hizo nada a los americanos. Nada. Entonces, ¿qué pasó con los kurdos hoy? Están revisando sus alianzas ¿con quién? Con los americanos. Es otro punto. Y lo más importante, en ese conflictos, los americanos hoy parece que ya no están bienvenidos en Siria. Tenemos 9 bases militares americanas y tenemos casi 6 rusas y tenemos 6 puntos ¿cómo se llama? De revisión turcas y tenemos 2 bases iraníes. Esos todos, los americanos no están bienvenidos donde en Siria. Entonces, a mí es un hecho de demostrar que todavía tenemos una influencia en el conflicto de Siria. Eso no es correcto. Es un ataque que prácticamente no destruyó ninguna, ¿cómo se llama? No evita que mañana Al-Assad utilice. o, por ejemplo, no Al-Assad, en las bases militares, sus mejores aviones de combate llevaron a Jenin. Lo podría entender el Hassan de Donald Trump, que tome una medida de estas características. ¿Por qué Francia y por qué Reino Unido? Yo creo que ese es algo también, es el tema porque estamos en una cuestión muy clave de nueva Guerra Fría. Ese problema que tiene entre Bretaña, Inglaterra, Reino Unido y Rusia es algo muy serio. Entonces no podemos actuar de una forma unilateral. Hay que actuar los 3 juntos. O sea, Reino Unido le quiere mandar un mensaje a Rusia exactamente. tengo voluntad de intervenir en mi aliado. Claro, no se puede descartar ese ataque a Siria sin ver el conflicto entre Bretaña, en Reino Unido y Rusia por la espía, la intervención de las inteligencias rusas en Bretaña, y también es un mensaje muy claro. Estamos en una nueva Guerra Fría. Aquí tenemos 2 países o 3 países en una coalición completamente dirigida contra Rusia. A mí el ataque en Siria no es ataque al Assad. Es un mensaje para los rusos. A ver, es un mensaje para los rusos que nosotros estamos actuando de una forma... Y a Donald Trump también le sirve para quitarse... todos sabemos que Rusia tuvo algo que ver en la elección de Estados Unidos. Sí. Sin embargo, es un mensaje como diciendo...
no tengo problema por meterme en los Sí, intereses de o los de una rusos. forma no tengo línea roja. ¿Recuerdan lo que criticaban a Obama, las líneas rojas? Aquí dice, pero eso, Bueno, la línea roja de Obama también era el armamento químico. sí, pero Bueno, él no atacó. Él no atacó. Exactamente. Aquí dijo, Al-Assad atacó 2 veces y yo ataqué a 2 veces. Pero vamos a los resultados. Y eso que, por cierto, creo que hoy salió en el New York Times Sí. un artículo diciendo, a ver, ¿cuál es el objetivo del ataque? ¿Qué hiciste? A ver, ¿cuál es? Solamente atacar. Y por cierto, cada misil del Tomahawk cuesta como $45 millones. No, estamos hablando de 140 misil. Entonces, sí, también fue un costo. Pero yo veo algo más allá que Siria. Si vamos a ver el ataque en Siria por el tema de armas químicas, por favor, esos países podrían de una forma más responsable desde hace 7 años para terminar la guerra. Estamos prácticamente el país está destruido y al último momento quieres intervenir. Es un mensaje prácticamente, no es para Al-Assad, es un mensaje para los rusos porque ya estamos oficialmente en el término Pero de la guerra. entonces, a pesar del ataque, el régimen de Al-Assad goza de cabal salud. Ajá. Porque, a ver, me dices, Turquía no quiere tumbar al Assad por los kurdos, Los para kurdos, evitar una especie exactamente. de unión Ujú. de los espacios kurdos. Arabia Saudita tampoco Ya, parece tampoco muy porque ya está interesado. metida en Yemen y no sabe cómo salir Estados de Unidos la guerra en y Yemen. las potencias occidentales quieren mandar un mensaje a Rusia, pero no quieren derrumbar al Assad. No, Para Rusia es absolutamente. importante que se quede al Assad para evitar también que entre el Estado Islámico. Es decir, O el caos. ya no hay ningún contrincante. Incluso Israel prefiere que al-Assad Israel, esté, ¿no? prácticamente ya sabemos que Al-Assad se queda, pero se queda débil, atención, débil, un ejército fragmentado, un país sin soberanía. Entonces en guerra civil. O sea, Sí. esto va a seguir. Pues un status quo así. No es un país dividido, una guerra por aquí, por allá, algunos enfrentamientos, pero prácticamente sí, ahí está Al-Assad. Los rebeldes, ¿cuánto controlan del territorio sirio? Hoy los rebeldes, mira, fíjate, en el 2015 lograron controlar, fíjate eso, 38%. Incluyendo Alepo, ¿no? Sí, en 38. Hoy los rebeldes no alcanzan de controlar menos de 13%. Es decir, están y ningún bastión No, y exactamente poblacional. están concentrados en la frontera con Turquía y la frontera con Jordania. Eso es lo que controlan los rebeldes. Entonces, si sigue existiendo esta tensión entre Rusia y Occidente, no, yo creo que no con Estados Unidos, sobre todo como decías, con Reino Unido, con Francia, lo más seguro es que veamos intervenciones de este tipo no solo en Siria, sino en alguna franja en Medio Oriente para mandar mensajes sobre zonas de influencia. Sí, ahora somos de influencia y también de interés. Ahora, el punto es que el Occidente no calculó bien el tema de Siria. El tema de Siria es una influencia completamente rusa, como Ucrania. A ver, hay que reconocer, no entras en Ucrania. A ver, no es una cuestión de juego. No entras es una zona de influencia rusa completa. Bueno, la mitad de Ucrania habla ruso. Sí, entonces el punto del Occidente no calculó muy bien el tema de Siria. Sí, Siria es una zona de influencia rusa, soviética, desde hace 50 años o más. Entonces yo creo que ese es por un lado. Por otro lado, a ver, nadie quiere el caos. Ya hemos probado el caos y el caos significa el Estado Islámico, significa refugiados, significa Diáspora, ataques, sí. diáspora. Entonces, ¿qué pasó? No. Hay que trabajar para mantener ese conflicto dentro del territorio en Siria, no salir afuera. Y tú dices dar ciertos avances graduales en términos de democratización, porque eso Puede parece ser. imposible con Al-Assad. No, puede ser. Lo que puede hacer es como, de una forma, crear una democracia dividida. ¿Qué significa? Pero es que ve lo que pasó en Irak. Sí, eso. Pero ¿qué significa? Que Al-Assad se queda ahí. Los rebeldes. Y Tripule. Sí, pueden intervenir en algunos puestos, pero eso no va a cambiar el carácter general de una forma del país que está prácticamente país Entonces, fragmentado. Es que por lo que te entiendo, Siria tiene 2 escenarios. Si sigue el conflicto, el caos. Es decir, refugiados. Refugiados, ajá. Pero si no, es que se quede Al-Assad en el poder, que siga con su O control. el régimen de Al-Assad. Yo creo Exacto, que o el Al-Assad régimen de en un Al-Assad. día, Al-Assad de un día se va. Bueno, Ya, la chamba de Al-Assad. eso por decían los mucho de rusos. Castro y tardó en irse, ¿eh? Sí. Tardó en Yo irse. creo que por los rusos, ellos saben que Al-Assad está haciendo una chamba hasta cierto punto
Cuando ya terminamos, Al-Assad tiene que irse y alguien del régimen, alguien del mismo régimen, se puede tomar el barco y entonces... Algún reformista. Reformista, exactamente. Pero yo voy al país prácticamente dividido por 3 zonas de influencias. Es un país donde Al-Assad poco a poco va a tener el régimen de Al-Assad más legitimidad internacional. Vas a ver visitas a Siria, vamos a ver. Sí, y eso todo porque prácticamente los rusos jugaron muy bien esto y apoyaron muy bien a Al-Assad. Y eso es una crítica al Occidente. El Occidente no apoyó a los rebeldes. A ver, si Al-Assad recibió apoyo de los rusos 100%, los rebeldes recibieron apoyos del Occidente 5%. ¿Por qué? Porque nunca hubo confianza. Y hay que no saber quién estaba detrás, quién podía estar detrás. Y por las malas experiencias por los radicales. Entonces yo creo que todas las consecuencias que estamos teniendo ahora es a favor de Al-Assad, pero al mismo tiempo no significa que el conflicto termina mañana. No. Estamos hablando de una cuestión de varios años para llegar a un más o menos nivel estable, dividido entre... O sea, lo primero es estabilizar. Sí, pero bajo de una influencia... Fíjate Rusia, iraní, turca. Que al final juegan para el mismo lado. Exactamente. Eso es muy claro. O sea, se pueden dividir en algunas estrategias. Los saudíes ya no están, los cataríes ya no están. Quien está en Siria ahora son 3. Son los pilares de la cumbre de Astana. Son 3. Irán, Rusia, Turquía e Irán. Exacto. Y los 3 tienen objetivos muy claros en Siria. Vamos al corte. Buenísima conversación con Alcázar. Escríbenos. 33 18 80 76 41. 9 de la mañana con 51 minutos, algunos mensajes. 7695, hola, buen día, excelente programa. ¿Por qué Mead le dio la vuelta a la pregunta sobre el Bronco? ¿Será que no está bien capacitado? Por eso te dieron solo 10 minutos. Bueno, yo lo que alcancé a agarrar de la respuesta de Mead sobre este tema es que le parece bien que el Bronco esté en la boleta y no me causa sorpresa. Raimundo Guzmán, buen día Enrique y un saludo a tu invitado. Una pregunta, en su país, ¿qué castigo merece un político por corrupción, robo y fraude? Por los 3 juntos. Sí, los 3. Fíjate que si estamos hablando, pues sí, Siria pertenece a los países que sí está en la última lista en el tema de corrupción. A ver, cuando estamos hablando de las leyes, tenemos muy buenas leyes, como aquí. Tenemos también la parte ética es muy importante en la cultura árabe. ¿Es Sharia? ¿Es la ley islámica? Sí, pero no, en Siria es más laica. Por ejemplo, si vamos al caso de Irán, al caso de Arabia Saudita, ahí sí es el extremo. Está entrelazado, ¿no? Sí, exactamente. Pero en el caso de Siria, es un gobernador, un político, un servidor público corrupto, pues sí le merece la cárcel, eso es muy claramente. Ahora, ¿se aplica esto? Vamos a ver cómo. Depende de qué tan cercano eres al régimen. Exactamente, ¿no? Pero no hay que olvidar que estamos en un régimen militar, político, y como cualquier régimen autoritario, siempre hay ¿cómo se llama? Hay cartas, hay personas que están fuera de la cobertura de la ley. Como dice, esa gente no aplica la ley, pero sí lo que merece sí, en la cárcel. Lili te dice, bueno, excelente conversación, te lo hiciste con el invitado de hoy. Pregúntale por el Gran Kurdistán. Fíjate, el Gran Kurdistán es una área aquí, acabo de decir a Enrique, pobrecitos y tristemente los kurdos siempre fueron muy maltratados por las potencias internacionales, primero los otomanos y después venían los estados nacionales, Irak, Irán, Turquía y Siria, siempre estaban muy marginados. Hay que entender que los regímenes, esos países, cambiaron los nombres de sus pueblos a nombres turcos o a nombres iraníes o a nombres árabes. Los kurdos hay que entender y también hay que saber que fueron engañados en los 70 por uno, se llama Henry Kissinger, que él dijo a ellos, levántate contra Saddam Hussein y voy a apoyarte. ¿Y qué pasó? Levantaron contra Saddam Hussein y en 1988 Saddam Hussein usó la primera ataque de armas químicas en Halabja, es muy famosa, murieron casi como 8,000 personas. Contra los kurdos. Y los kurdos, muy famosa, y no hubo ninguna respuesta de Estados Unidos. Hoy los kurdos están en la misma situación donde ellos recibieron armamento de los americanos para luchar contra el Estado Islámico, pero ¿qué está pasando hoy? Los kurdos querían una independencia en Irak y nadie reconocía a ellos y terminaron
terminaron y cancelaron el En referéndum. Turquía incluso hicieron un referéndum también. Y cancelaron el referéndum porque todos cerraron sus fronteras a punto de ¿cómo van a vivir si ellos no tienen ningún acceso a mar? Es una. En los kurdos en Irak, los kurdos Montaña, en Siria. ¿no? Sí, montaña, exacto. Y tiene petróleo. Pero ¿cómo vas a vender el petróleo? Y tampoco necesitas unas relaciones con tus vecinos. Los kurdos en Siria es un caso muy interesante. Trabajaron muy duro, sacrificaron para luchar contra el Estado Islámico. Y hace 3 meses, Erdogan de Turquía entró contra los kurdos en el norte de Siria y no hubo ningún apoyo de los americanos. Y los kurdos preguntaron a los americanos, ¿qué están haciendo? No, dijo, no podemos entrar contra Turquía porque Turquía es un miembro de la OTAN. Entonces, estamos repitiendo la misma historia donde los americanos usan a un grupo o a un líder por una etapa y cuando ya no necesitamos a él, adiós. Esponda dice, Rusia no va a responder el ataque porque le pueden suspender el Mundial de Fútbol. Bueno. A ver, yo creo que en ese punto sí, yo creo que hay que entender que estamos con un líder muy inteligente. Ese Putin, claro, sí. A ver, él sabe, Putin, que ese ataque no es contra el Assad, es contra él. Y aparte él juega sabe a más largo plazo. Sí, Putin, claro, porque no tiene que enfrentar elecciones, sí. no tiene que enfrentar un parlamento. Tenemos mundiales, va a impresionar al mundo por el mundial. Y él sabe, mira, voy a estar en el poder 7 años, tenemos 7 años. Hasta de una forma para él. Y sabe que tiene el control de Siria. Sí, y también y para él sabe que Obama, ¿cómo se llama? Trump, en 3 años sale de la Casa Blanca. Dice Pablo Arturo Morales, buenos días, agradecido, gran información, principalmente por ser de quien entiende, muy bueno evitar otras informaciones. Gracias, Pablo Arturo. Sergio, ustedes que tienen contacto con Vialidad, por favor ayúdennos en solicitarles nuestra petición. Somos muchísimos los afectados. Se necesita de planta agente viales. Ahorita lo pasamos con muchísimo gusto. También nos escribió nuestro querido Andrés Barba. Dice, siempre es refrescante escuchar a nuestro querido colega Al Hassan Haidar. Enhorabuena por la invitación. Ojalá después lo invitemos sin que haya una coyuntura tan crítica como la que estamos viviendo. Sí, es que de una forma yo creo que estamos en una etapa muy un poco como intensa en la zona de Medio Oriente. Tenemos otros aspectos muy interesantes, pero lo que ahora hay es el tema de las guerras. Es el tema de las guerras, sí, lamentablemente. Lamentablemente, exactamente. Algún día para entender más, ¿no? Todo esto sunita, chiita. Sí, un día, yo creo que un día puede ser un día es de entender a profundidad la cultura, porque yo creo que lo que es muy famoso del Medio Oriente es la cultura árabe que islámica es lo que es muy famoso. Jesús, buen día. La prevención de Trump respecto al ataque de Siria es solo lo que comentó tu entrevistado. Quien controla Siria controla el Medio Oriente, quien controla el Medio Oriente controla el petróleo y quien controla el petróleo controla el mundo. Estados Unidos lo que menos le importa es la población de los países que ataca. El capitalismo inhumano que profesa Estados Unidos ha sido evidente en toda su historia bélica. Lamentablemente sí, tiene que ver con asuntos geopolíticos, ¿no? Sí, y la si ellos están muy interesados carajo. para parar la guerra tiene que estar parada desde hace 7 años, no hoy, a un número de más de 1 millón muertos y un país completamente... Fíjate, el 35% del país solamente funciona ahora, el 35%. 783 en redes sociales circulan fotos y videos, pero que son de otros ataques, ya los habían visto. 3687, saludos al Hassan de parte de Mario López, excelente explicación, te dice. Saludos, Mario. Pensando en Siria y su derecho a no ser agredida, la otra verdad, en Siria no existe banco central, Siria ha prohibido los alimentos transgénicos y el cultivo de importación, Siria es el único país árabe que no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, no sé si tú eres tanto de este asunto de la conspiración, ya nos dijiste que no, pero bueno, algunos datos que nos compartimos. Sí, algunos datos, es correcto que también, a ver, yo creo que también el régimen de Al-Assad tiene algunos puntos, pero no significa que por esos puntos a favor puede completamente controlar el país y dar espacio hasta cierto punto una democracia más para el pueblo. Osvaldo Caldera, la impunidad es el mayor problema del gobierno de Peña Nieto, contigo al frente de la Secretaría de Hacienda, lo dice Paramid. Millones y millones desviados para gobernadores y ahora te lavas las manos y desacreditas a los demás candidatos que tratan de cambiar el sistema educativo. Con MIT sería continuar con la mala estrategia del gobierno. Luis, bien populistas, bien diferentes, la verdad se notó muy forzado el uso de tapatismos por mí. Buenos días, excelente. Bueno, eso de tapatismos está bueno. Dice Claudia Bumid, dice Jesús Barajas, buenos días, que nos den los nombres de los políticos que metió a la cárcel por corruptos. Bueno, muchísimos temas. Al Hassan se nos acabó el tiempo. Pues ojalá puedas venir en otra ocasión pronto. Ojalá en otros momentos, o ojalá en un día cuando ya sabemos que ya terminó el conflicto. Ya, platiquemos otras cosas. Y la verdad, muchas gracias, Ánimo México por ese año y ahí estamos siempre en contacto.
Muchas gracias. Un abrazo al Hassan, gracias. Nos vamos, mañana estamos aquí a las 9 de la mañana para platicar de temas interesantes. Y el próximo viernes viene Luisa María Alcalde, que es la propuesta por Andrés Manuel López Obrador para ser secretaria del Trabajo. Escúchanos, hasta mañana a las 9.